Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva conferencia, una nueva presentación de esta 40ª edición de la Feria del Libro de Badajoz. La verdad que tenía muchas ganas de sentarme con Albert porque, por supuesto, habiendo tocado él mucho más los palos audiovisuales, el cine, yo también me he ido, la formación mía también viene por ahí. Hombre, no tiene nada que ver, pero tenía ganas de sentarme a tu lado, tenía ganas de ver, tratar este libro, porque cuando cayó en mis manos, el título simplemente ya me causó algo. La memoria eres tú. Ahora estamos tanto con la memoria, con todo lo que ha sufrido nuestra memoria en este periodo de confinamiento, con todos los problemas, algunos irreversibles de memoria de las personas que han estado solas. Luego ya me puse a leerlo y fui entendiendo un poco más el tema. Fui entendiendo la vida de Homero. Cuéntanos, Albert, Homero. El nombre ya, ¿no? Ya invita a una odisea. Por eso, un poquito. Exactamente, cuéntanos. Sí. A ver, esto, yo como contaba antes a los compañeros, esto nació yo estaba estudiando un posgrado de guión de cine y en clase teníamos que hacer, bueno, pues un ejercicio que era empezar a pensar lo que iba a ser nuestro proyecto de guión. Y entonces se me ocurrió, mi proyecto inicial era mucho más banal, porque en realidad era un proyecto que iba a tratar sobre un anciano al que desahuciaban, un anciano viudo. Para entonces, cuando lo empecé, estaba un poco de moda, aún sigue por desgracia, el tema de los desahucios. Sí. Y yo tenía un anciano viudo que le desahuciaban, pero entonces le acogían unos estudiantes que vivían en el piso de delante. Y ese era mi punto de partida. Y entonces, así como ejercicio de clase, el profesor a cada uno le invitaba a salir de su zona de confort. Y entonces decía, el que tenía una película futurista del espacio le obligaba a plantearla como un western, a lo mejor. El que tenía una película de un drama le hacía hacer una comedia. Rompía los esquemas por completo, ¿no? Totalmente, era romper los esquemas, era salir de eso que te gustaba. Y a mí me preguntó que quería saber quién era ese anciano. Me dijo, yo quiero saber quién es este anciano. Y entonces a la semana siguiente tenía que traer ese ejercicio a clase. Y curiosamente ese ejercicio se transformó en el primer párrafo, o sea, en el párrafo, en el fragmento que sale en este libro, en la solapa de la contraportada, que además, no sé si lo tenías previsto, pero yo siempre digo, lo leo porque para mí es muy importante, porque es el germen de todo este libro, es esa semilla con lo que nace todo. Y bueno, aparecía la semana siguiente, entonces le traje era un fragmento muy cortito y le puse, mi nombre es Homero y perdí a mi familia durante la guerra. He cruzado los Pirineos a pie con 15 años, camino del exilio. He crecido huérfano en las calles de Barcelona y he rozado la muerte en las cárceles del Uruguay. He bebido con Hemingway, he saludado a Hitler y he hecho el amor en el coche de Franco. Me han disparado por la espalda y me han disparado al corazón. He silenciado el molino y me ha besado la bella Dorita. He empuñado el cuchillo de Toro Sentado. He estado donde muere el viento y he dormido entre tesoros perdidos. He inspirado genios y conocido a otros. He bebido hasta caer, he reído hasta llorar, he soñado, he robado y he matado. Y me he enamorado 3 veces, las 3 de la misma mujer. Esta es mi historia, esta es mi odisea. Y cuando leí este fragmento, ya me acuerdo que mi profesor me miró y me dijo, tu película va a ir de esto, olvídate del anciano desahuciado, porque tu película va a ir de esto. Y le dije, sí, porque es de esos textos que cuando escribes te das cuenta que dices, aquí hay algo. Luego ya veré cómo me lo monto yo para cumplir con todo esto. Eso te iba a preguntar, porque yo también cuando lo leí, ese paso por la historia conlleva una documentación, conlleva un estudio, y aparte un estudio intenso, porque se han escuchado, son muchos personajes de diferentes épocas los que han pasado en el texto y por supuesto en el libro. ¿Cómo ha sido este proceso de ir adquiriendo toda esa información? Bueno, al principio tienes alguno pensado que ya conoces, que sabes que por esa época ya estaba donde a mí me interesaba. Hemingway, por ejemplo, sabía que al ser corresponsal de guerra había estado aquí en España, en Madrid, en Barcelona, pero luego te vas documentando otras cosas. Yo, por ejemplo, no tenía ni idea que Machado también había pasado por Barcelona antes de exiliarse a Coimbra. Y lo vi en un documental mientras estaba escribiendo el libro y pensé, tengo que poner a Machado sí o sí, y también lo puse, igual que otros no me entraban, ¿no?
Pero al final, sí, fue divertido la documentación. Yo siempre le he dicho, yo no soy un historiador, esto no es una... Es una novela histórica, solo que juega un poco con la historia. No digo barbaridades, porque es todo... intento ser fiel a lo que es la historia, a lo que fueron los personajes en su sitio, a los acontecimientos reales, la reunión de Endaya entre Franco y Hitler, etcétera. Pero luego también aquí hay un juego que, como decía, está inspirado en anécdotas de mi abuelo. Entonces, en este texto, en el fragmento inicial, ya me inspiré en ello, porque mi abuelo sí que es verdad que cruzó los Pirineos a pie, camino del exilio. Es verdad que su padre estuvo encerrado en el Uruguay, que era un buque, un barco, prisión, que se puso en el puerto de Barcelona. Es cierto que, bueno, aquí mi personaje toca la guitarra, mi abuelo tocaba el violín, que su padre le obligó a llevárselo al exilio. Aquí pongo que hice el amor en el coche de Franco. Mi abuelo siempre me dice que por favor que lo aclare, que él no hizo el amor en el coche de Franco, pero sí que se hizo una siesta, que eso también es muy español y está muy bien, y se hizo una siesta en ese coche que Franco regaló. Solo hay tres, es el coche que regaló a Mussolini y a Hitler. Y mi abuelo, como mi personaje aquí, trabajaba en talleres y mecánica, haciendo el servicio militar, y bueno, estaba justo en el taller allá, y es una de esas historias que yo he oído toda mi vida, que él pues estaba allá, se iba a ir y le dijeron que se tenía que quedar porque Carmen Franco, la hija, estaba de ruta por las costas del Garraf, que está cerca de Barcelona, y se le había estropeado su coche, y se lo traían de emergencia para arreglarlo. Y pensó, hostia, la de tiempo que me espera a mí, porque se iban a buscarlo con la grúa, volvían, y mientras esperaban en el taller, que era tarde, dijo, estoy muy cansado, ¿dónde puedo descansar? Y dijo, mira, este coche de aquí parece bastante cómodo. Y era este coche que está ya expuesto en algún museo por aquí por Madrid. Bueno, no sé, son estas pequeñas anécdotas con las que he ido creciendo y las que salen por aquí. Entonces, sí, es un poco una colecta casi de sus historias, sus anécdotas, con las aventuras con las que yo he crecido toda la vida. Los abuelos, esa pieza tan importante en nuestra vida, yo no los conocí, los míos, y entonces te estoy escuchando y me puedo hacer una pequeña idea de cómo eran esos momentos, de esas anécdotas, porque las has escuchado, como tú has dicho, toda la vida, pero en alguna te habrás tenido que sentar con él un poco más a... ¿Cómo era ese momento, ese tú a tú, para la información de cara al libro? A mí me encantó, a él también, por supuesto, porque él ya se explicaba. A mí me encantó porque es verdad lo que dices, yo tengo la suerte de que mi abuelo aún está vivo, con 96 años, y lúcido, muy lúcido. O sea, el otro día, el sábado, cumplió los 96, nos fuimos a comer fuera, aguantó toda la comida, él te sigue explicando sus historias, pero yo digo, si se me hubiese ido seguramente 10 años antes, que a una edad nada desdeñable, o sea, 86, que quiero decir, mucha gente se va por desgracia de 86, yo me habría perdido mucha parte de esa historia, porque somos jóvenes, somos ingenuos, escuchamos, pero oímos, pero no escuchamos a veces, estamos allá, estamos distraídos, y a raíz de todo esto, cuando empecé a ver en este fragmento que tenía una historia, yo intentaba escribir, y sí que te documentas de muchas cosas, pero otras, digo, si es que la memoria histórica es él, y lo tengo aquí, y le encantará. Y entonces empecé a preguntarle, y el hecho de preguntarle despertaba en él otros recuerdos que nunca habíamos oído, ni siquiera mi padre. Entonces al final hasta mi padre a veces venía también para escuchar cosas de su padre que no había oído nunca, porque mi abuelo nunca tampoco empezó a hablar mucho a partir de que mi abuela falleció, y entonces, que era unos 6 años, y entonces él hablaba mucho más. Antes mi abuela se lo comía, porque mi abuela era de estas que se ponía en la mesa, empezaba a hablar, y si él hablaba decía, calla, que tal. Pero y él empezó a contar, y yo empecé a descubrirlo tarde casi. Y tuve la suerte de que además su hermano, que era 4 años mayor, era un apasionado de toda la historia, y él sí que escribió un diario, bueno, es como un librito que tiene él de ese viaje que hicieron, sus recuerdos, porque mi abuelo tenía 12 años cuando huyeron al exilio y todo esto, pero su hermano tenía 16, con lo cual ya tenía más esto y lo recordaba todo bien. Y su hermano, con 80 años, hizo el mismo viaje que hizo de niño. Hizo el mismo viaje a pie, de cómo huyeron, pasando por los mismos pueblos, fue a visitar la casa donde les acogieron. Igual que mi personaje, cuando oían, mi abuelo se puso muy, muy enfermo, y entonces, en vez de llegar a Francia, se tuvieron que quedar en una casa en medio de las montañas que les acogieron unos campesinos. Y bueno, entonces a partir de ahí yo empiezo a
dejar ir la imaginación, y yo pensaba, oye, ¿y si en esa casa de campesinos hubiera otra niña que se sienta sola, que esté allá, que esté aislada del mundo, y de golpe llega un niño de la ciudad con tantas cosas por contar y descubrir? Bueno, pues un poquito así fui construyendo esta historia, que es donde nace esta historia de amor también del libro. Eso te iba a preguntar, Chloe. Chloe, la famosa... Has dicho cuando has leído al principio, me enamoré 3 veces y 3 veces de la misma mujer. Chloe, cuéntanos un poco más de Chloe, ella. para mí, yo siempre digo que yo quería que mi personaje se enamorara de ella, y me enamoré yo, porque Chloe no es perfecta, para nada, pero a mí me gustaba mucho el juego del niño de la ciudad y la niña de montaña, porque cada uno representa un poco lo que son. Él, a pesar de que son niños y empiezan con 15 años, pero él es un niño mucho más racional, más prudente, con cultura, y ella en cambio es salvaje, es puro instinto, ¿no? Y entonces me hacía mucha gracia este juego de los dos, y cómo a la vez los dos empiezan a compartir su mundo en esa cueva que yo le llamo donde muere el viento, o que Chloe le llama donde muere el viento, y en esa cueva donde están, que además a mí me imaginé que esta niña, si estaba en las montañas, ahí iban vivían cerca del paso donde huían muchos exiliados camino a los Pirineos para cruzar la frontera, y muchos de ellos, de estos exiliados, querían llevarse la casa a cuestas de entrada. Todos queremos llevarnos lo máximo que podemos. Por desgracia, cuando estás en ese camino, has de ir soltando lastre, ¿no? Porque vas viendo que las piernas te pesan, el camino es largo, cuesta, y vas soltando. Y entonces esta niña lo que hace es ir recogiendo esos recuerdos de esa gente que se quedan en la montaña, cuadros, cartas, libros, botas, gorras, todo, y lo mete en esa cueva, que acaba siendo como un museo casi de exiliados. Y lo más gracioso es que ella no sabe leer, como en esa época mucha gente no sabía leer, y más si vivías aislado en las montañas, pero guardaba los libros. Y Homero, que es un gran lector, que lo único que se refugia el de la guerra al inicio, porque es un niño de buena familia, son las aventuras de Julio Verne y los libros, le hace gracia que esos libros, al principio él no sabe que ella no sabe leer, y esos libros están ordenados no por género ni por orden alfabético, sino que están ordenados por color, porque es lo único que ella podría, ¿no? Entonces, bueno, él empieza a preguntarle, ella se avergüenza de decirle que no sabe, pero al final él, para darle las gracias por todo lo que ha hecho ella, de salvarle y todo, le enseña a leer. Y es con lo que se queda ella de él, sobre todo con el hecho de poder. Es una manera que ella tiene de escapar de esa cueva, de esas montañas, y viajar y leer todos esos libros. Entonces este libro, aunque es un libro de aventuras, es un libro de acción, es un libro de historia, no deja de ser un canto también a la literatura y a la música, porque la música también juega un papel importante. Eso te iba a preguntar, has dicho dos aficiones, ¿no? La música, la guitarra y los libros. Nos has hablado de la parte de los libros. La música, ¿qué importancia tiene en la memoria eres tú? La música, todo nace en esa cueva al principio, luego ya vemos que como es a lo largo de una década, se va encontrando, pero en esa cueva, él siempre, al principio del libro, está escrito en primera persona, son sus vivencias, y él explica que a él le encantan los libros y que la guitarra, que sus padres le obligaban a hacer clases de guitarra, pero que a él no se le da bien, porque requiere un tiempo que él prefiere salir a chutar la pelota abajo y ya está. Pero ¿qué pasa? Que cuando está malherido y está en aquella cueva, no tiene otra que refugiarse en esos libros y en la guitarra que ella le da. Y como él no soporta el silencio que vive con él, porque cuando has estado un niño de buena familia, que tal no sé qué, y de golpe te ves en un sitio completamente solo, sin nada, ella está, pero ella luego por las noches se va a su casa, entonces él se queda solo, y para combatir ese silencio empieza a darle a las cuerdas y acaba convirtiéndose en un guitarrista excepcional, que irá al Molino, que era el local por excelencia del Paralelo de Barcelona, y lo va a silenciar. O sea, quiero decir, con su música va a conseguir que un local donde habían vedettes medio desnudas, donde tal no sé qué, acaba todo el mundo fascinado y casi llorando, pues por eso, ¿no? Entonces, no me preocupa hacer estos mini spoilers, que se dice, pero porque siempre he pensado que, igual que el fragmento que he leído, al final, este libro no es un libro de ¿y qué pasará? ¿Y qué pasará? Que también, pero sobre todo es ¿y cómo puede pasar lo que pasa? ¿No? ¿Y cómo llega a pasar todo esto? ¿Y cómo se escapa de esto? ¿Y cómo sale de lo otro? Y en parte es porque es un viaje del héroe,
Es un niño que parte de nada y que va creciendo y madurando, y los personajes que se encuentran en ese camino le van a ir enriqueciendo y le van a ir enseñando. De los personajes te quería preguntar, porque claro, hemos visto el elenco histórico, luego tenemos los secundarios, ¿no? Los que ayudan. Vivimos un país de grandes secundarios en el cine, ¿no? Nada más que hay que ver películas españolas y ahí tenemos una gran cantidad de Sí. ellos, y que son la base en realidad de muchas de ellas. Sí. ¿Cómo aunas esos personajes, los reales, los históricos, con esos otros personajes ficticios, con los secundarios? Para mí los secundarios son siempre, yo encuentro que son una parte fundamental, ya no de este libro, sino creo que de toda historia casi, porque son los que te dan respiro también, los que te hacen ver a través de los ojos de ellos cómo es ese personaje también, ese protagonista. Y yo los considero ya mi familia, casi esta gente. Y me hace mucha gracia y me encanta cuando la gente que lo ha leído me escribe por redes, me envía mails, tal, diciéndome que se han enamorado de este personaje, del otro, que a veces son personajes que no tienen muchísima presencia, pero que la poca que tienen cala. Y se queda con el lector porque se les entiende, depende igual que las situaciones, depende de la vivencia que esté en ese momento el lector, pues habrán cosas que le llegarán más, otras que le llegarán menos. Y estos personajes, claro, Homero cuando vuelve a Barcelona, después de dejar esa cueva de la que hablábamos, se encuentra con una ciudad destrozada, que está casi al final de la guerra ya, una ciudad gris, como está su momento también. Muchas veces reflejo la ciudad con el momento del personaje, y entonces se encuentra con ese ratero, ese niño pillo que ha crecido en las calles y que con él la guerra no podrá, porque él ya ha vivido su propia guerra personal casi antes de que todo el mundo la viviera, y se alimenta de él. Es ese niño el que le ayudará a sobrevivir sin nada en las calles, que le va a enseñar, que le va a despertar esa picardía que ese niño mimado de familia buena no tiene y que no habría podido sobrevivir. Igual que Chloe le aporta lo que es la experiencia de ese primer amor y enamorarse y descubrirlo, porque no tienes nadie que te explique lo que son las cosas. Ahora a mí si me pasaba, yo iba a mi casa, le explicaba a mi padre igual lo que pensaba tal, y él me daba ciertas pautas, pero si estás solo, tú no sabes si eso que estás sintiendo se llama amor, si se llama otra cosa, tú sabes que sientes solo. Y este es un libro muy de sentir. Y con Polito pasa lo mismo. Polito refleja lo que es la amistad de dos personas totalmente distintas, que seguramente en otras circunstancias no se habrían encontrado nunca, pero que la guerra y la situación les ha llevado a donde están, y gracias a los dos pues van sobreviviendo, ¿no? Lo mismo pasa con Lolil, la enfermera, que acaba dándole mucha vida a Polito. Lo mismo pasa con el Capitán Amat, que se acaba transformando en un mentor para Homero, casi un segundo padre. Y él va casi, hay un punto que él dice que ya está cansado de tomar decisiones porque le da la sensación que siempre se equivoca, con lo cual es casi mejor dejarse arrastrar como hojas por el viento, ¿no? Un poquito, y es lo que le influye en estos personajes en él, llevarle de un sitio a otro. El estado de ánimo de los personajes, como estamos hablando de Homero, los altibajos los ha tenido que sufrir propios con todo lo que ha ido viviendo. ¿Cómo te metes en ese estado de ánimo de un chico que se queda solo, que huérfano, que de repente tiene que vivir todo esto? ¿Cómo llegas a poder desarrollar esa vida? Porque claro, uno tiene que meterse mucho anímicamente en ese papel. Sí, y es verdad que hay momentos que estás escribiendo y notas que estás más fuera que dentro de eso, y en cambio hay otros momentos que estás totalmente inmerso y te sientes casi como él, y eso pasa por conocer mucho al personaje. Cuanto más escribes, yo siempre decía, cuando mejor escribía era cuando llevaba 6 horas escribiendo. Entonces, cuando llevas 6 horas dándole, a partir de allá de golpe te das cuenta que la cosa ya fluye, ya estás allá metido en la historia. Y al final, pues esto de los sentimientos, claro, yo no he vivido una guerra, muchos de los que estamos aquí no hemos vivido, pero tampoco es difícil imaginarse. Todos sabemos lo que es sufrir, todos sabemos lo que es el dolor, todos sabemos lo que es enamorarse, reírse, emocionarse, sentirse solo. Entonces, se trata de jugar un poco con todos estos sentimientos, y la verdad es que a mí no me gusta describir mucho. En esta novela no hay mucha descripción. Yo, como para bien o para mal, tengo este defecto de guionista que explico mucho con muy poco.
Y entonces a mí lo que me gusta es que los personajes hablen, ¿no? Es como cuando conocemos a alguien. Tú no conoces a alguien porque se te plante delante y te diga, mira, me llamo tal, tengo el pelo rubio, mido tanto, los ojos de color, cuando estoy de buenas me gusta hacer tal y tengo mal humor por las mañanas. No, lo que haces es hablar con él y lo descubres. Y descubres cómo es esa persona, por cómo habla, por cómo se expresa, por cómo siente, por cómo reacciona según qué cosas. Y yo es lo que busco hacer con mis personajes. Son reales porque a partir de estas cositas, ¿no? Pues van haciendo lo que es la persona. Y cuando ya los tienes bien estereotipados, por decirlo de alguna manera, cuando ya los conoces bien, es muy fácil. Porque entonces tú sabes cómo va a responder, sabes que Polito, cada 5 palabras que diga, una será una palabrota, seguramente, porque es pícaro, porque es de calle, porque ha crecido con ese idioma. El otro vigilará al revés, el capitán Amat, que es un mentor, que es tal, pues tendrá más presencia, tendrá más educación, será más pausado. Chloe es impulsiva, lo que hablamos. Entonces, con estas cosas, tú ya te haces a la idea, coges recursos de amigos, de gente que conoces, de gente que hasta puedes ver por televisión, o gente famosa, o personajes que has visto en la tele. A mí siempre me decían, cuando era un guión esto, me acuerdo en clase le llamaban el Forrest Gump español a Homero. Pues que bueno, pues es un poco esa aventura de ese niño normal que vive una historia extraordinaria, ¿no? Pues, y que pasa por la historia. Pues y me gustó que era Forrest Gump español, ¿por qué no? Si tiene el mismo éxito que Forrest Gump, yo ya me doy por satisfecho. Ojalá, verdad, que por lo menos de aquí te mandamos la fuerza para que se sea. Y ese profesor que te dijo en su día de que convirtieras, que tu historia fuera otra diferente a la del vecino, que te ha dicho con el tiempo. No lo sabe. Bueno, no sé si lo sabe, porque estuve buscando su contacto por redes y ha desaparecido. Está desaparecido y lo hablé con compañeros. Oye, ¿y sabéis algo de Juan Carlos no sé qué? No, nadie sabe nada. Era muy personaje, también tenía sus cosas. Pero bueno, yo a él le debo mucho a Filmax, la productora, que fue la primera que, cuando yo envié este guión, siendo un alumno de una clase, me llamaron de la productora para decirme, porque me dijeron, no nos vamos a leer un guión de 180 páginas. En un guión cada página representa un minuto de película, entonces representaba una película de 3 horas, de época y de un chaval que estaba haciendo clase de guión, o sea, no era nadie. Entonces, pero le dije, oye, yo no lo voy a cortar, porque para empezar igual lo acorto, me meto la currada de acortarlo y luego me enviáis a la calle igual. Entonces, esto es lo que hay. Y se lo dejé, le dije, si te quieres leer 20 páginas, te lees 20 páginas, no pasa nada. Y al cabo de una semana me llamaron para que fuera a las instalaciones de la productora de Filmax y todo, y yo estaba como, no me lo creía. Digo, ¿qué hago yo aquí? Y la gente muy amable, todo el mundo, me llevaron con una sala de guionistas, empezamos a intentar reducirlo a 120 páginas, se intentó hacer, seguía siendo súper cara. Entonces, en cine, en producción de cine en este país siempre se compiten las ganas con las posibilidades. Y era una película muy arriesgada, que valía mucho dinero, de un guionista que no conoce nadie, igual que soy un escritor que no conoce nadie, hace 4 meses que ha salido esto, con lo cual, y no he escrito nunca nada, es mi primera novela. Pero bueno, era complicado. Pero yo recuerdo que entonces me crucé por los pasillos al propio director de Filmax, estaba Carlos Fernández, y me dijo, mira, Albert, dice, mi mujer está enamorada de esta historia. Eso va a empezar. Yo estoy enamorado de esta historia y dice, yo he visto demasiados guiones y demasiadas historias que se han quedado encerradas en cajones y nunca llegan a ver la luz. Dice, por favor, sé que no tengo ninguna potestad para pedírtelo, pero escribe el libro. Dice, haz el libro, escríbelo, dice, porque además, si el libro funciona, si el libro está bien, tendremos más posibilidades y yo de esta historia no me voy a olvidar. Y ha cumplido con su palabra, porque hace 2-3 semanas me llamaron para decirme que me han comprado los derechos para hacer la serie. Alguien me lo había contado, yo iba a preguntar, soy un poco cotilla, digo, bueno, yo voy a preguntar a ver si me lo quieren contar. Ese era lo que quería saber. Sí, es una maravilla, porque eso que empezó siendo un guión y ha pasado por un libro, volverá a ser un guión, esta vez de una serie, que en principio serán 5 episodios, y ya veremos. Como guionista sé que el viaje va a ser largo, veremos qué pasa. La intención está ya, los derechos se han comprado, está bien, ahora falta que, bueno, pues que ruede bien, que haya plataformas como puede ser Netflix, HBO, cualquiera de estas que apueste también, que siempre ayuda,
y bueno, y a ver qué pasa, y a cruzar los dedos, y si sigue teniendo la suerte que estoy teniendo yo con esta historia, que me ha ido abriendo las puertas de todos lados, pues confío en que sí, no me fallará. Yo creo que sin duda es el mejor final que podíamos tener. Yo ya le he dicho que soy un poco cotilla y siempre me gusta saber de proyectos. Este sin duda es el mejor proyecto. Esperemos... Sí, ¿estás escribiendo algo? ¿Tienes algo ahí en mente? Yo ya... Mira, que me he puesto. Bueno, a la vez que escribía el libro estaba escribiendo un guión. O sea, digamos, cuando digo que esto me ha abierto las puertas, sí. Cuando no se pudo hacer esta película, que fue hace 5 años más o menos, yo me fui y al cabo de 2 meses me llamaron de Filmas porque tenían una idea para una película, pero querían a un guionista, y como les gustó tanto lo que había escrito y cómo estaba escrito, me lo encargaron a mí, y fue el primer guión que me encargaron. Y ahora parece ser que ya hay directora. Bueno, parece ser no, hay una directora que ya está, que además es Carlota Pereda, ganó el Goya al mejor corto el año pasado, y a finales de año, si todo va bien, en principio se empieza a rodar. Yo siempre lo digo con la boca pequeña, porque en esto del cine y de las producciones es todo bien, igual luego acabamos de aquí 3 años y aún no. Pero sí, esto era un guión que en principio, con suerte, podremos ver la película el año que viene. De momento no me dejan decir el título, tampoco, o sea, no puedo decir el título. Pero, y de escribir, lo que pasa es que durante este proceso, yo empecé este libro sin hijas y ahora tengo 2 niñas ya. Una de 4 a punto y otra de 1. Y es muy difícil escribir con niñas en casa. Sin niños era más fácil. Con 2 niñas por allá, este último año de confinamiento encerrado, una nació en pleno confinamiento, en mayo. Y está complicado. Tengo ideas, tengo muchas ideas y proyectos que quiero, que es lo importante. Ahora falta que me documente otra vez, que es un arduo trabajo, y que sobre todo empiece a escribir, que es lo que más echo de menos, ponerme a escribir como un loco. Pues estaremos ahí detrás, Albert, porque queremos que sigas viniendo. Dices que hace 4 meses salió el libro, has dicho, no me conoce nadie, no te preocupes, que te vas... Me van conociendo. Exactamente, no te preocupes que vas a seguir, vamos a querer contar contigo, te agradecemos que estés en el número redondo para nosotros, 40 años, 40 ediciones de los libros en la calle. Ya lo pensé yo, tiene esta feria más años que yo. Imagínate. Que nosotros. Que nosotros, bien. Te lo agradecemos de verdad, que formes parte de esta fiesta, al fin y al cabo para nosotros, porque es la fiesta de las letras, y encima 40 años. Vas a estar ahí, vas a pasar con nosotros a soplar las 40 velas y ya formas parte de nosotros. Y todo de lo que pasamos lo adoptamos. ¿No? Exactamente, en la memoria estarás. Ya me encargaré yo de incluirte, ¿eh? Y siempre nos dice Paloma que todo el que pasáis os adoptamos, y es verdad, os adoptamos. Te queremos seguir teniendo aquí, queremos seguir contando contigo. Muchísimas gracias, Albert, por tu trabajo y a seguir produciendo. Eso, muchas gracias a ti. Gracias.